Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Hoy les hablaremos sobre las emociones. Pero, ¿qué son las emociones? Las emociones son procesos mentales que activan una respuesta fisiológica en la persona que está produciéndola. Esa respuesta hace que se ejecute una acción correspondiente al sentimiento. Entre las emociones más comunes que los humanos llegamos a sentir están el asco. Es la emoción que experimentamos cuando algo nos genera repugnancia, por lo que surge una tensión que busca evitar o rechazar ese estímulo. Es un mecanismo de defensa que todos tenemos para proteger nuestro cuerpo. De ahí que muchas veces las náuseas sean una de las respuestas. La sorpresa es un tipo de emoción neutra, pues no tiene una connotación positiva ni negativa en sí misma. Es aquello que experimentamos cuando algo pasa de forma totalmente inesperada, es decir, cuando aparecen estímulos imprevistos. Al ser un imprevisto, nuestro organismo siente que ha fracasado en su intento por predecir el mundo exterior. Entonces, intenta explicarse a sí mismo ese estímulo inesperado para determinar si es una oportunidad o si ese suceso es una amenaza. La tristeza es un tipo de emoción negativa en la que hacemos un proceso de valoración sobre algo que ha sucedido. Ese algo es la pérdida o el fracaso de algo que es importante para nosotros. Esta pérdida o fracaso puede ser real o probable y permanente o temporal. La ira surge como mecanismo de autoprotección cuando nos sentimos ofendidos por otras personas, maltratados o cuando vemos que una persona importante para nosotros es a la que ofenden, generando un estado afectivo de indignación, cólera, frustración y rabia. El miedo la experimentamos cuando estamos frente a lo que consideramos un peligro real y nuestro bienestar físico o mental se ve amenazado, por lo que nuestro cuerpo reacciona y nos prepara para enfrentarnos o huir de ese peligro. La alegría es la sensación agradable de satisfacción o bienestar que surge en alguna situación que nos hace sentir cómodos. Las emociones son propias del ser humano, se clasifican en positivas y negativas, que nos llevan al estado del bienestar o por el contrario al estado del malestar. El equipo dirigido por Vizquerra, en su libro Educación Emocional y Bienestar, un estudio bastante ecléctico y conciliador, propone como emociones negativas la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, la vergüenza y la aversión. Y como emociones positivas, el amor, la alegría, la felicidad y el humor. Damasio opta por 5 emociones universales básicas, como son la felicidad, el miedo, la ira, la tristeza y el asco. Y el estudio de Carpena propone una ligera variante de esas 5 respecto a las cuales la mayoría de los especialistas parece estar de acuerdo, las cuales son alegría, ira, miedo, tristeza y asco. Todas las emociones, tanto las de carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida. Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las emociones son energía y la única energía negativa es la energía estancada. Por esta razón es necesario expresar las emociones negativas retenidas, que pueden desencadenar problemas mayores. No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlarlas a través del consumo de tabaco, alcohol, drogas u otras sustancias puede generar problemas mayores a largo plazo. Es por ello que procederé a explicarles en 3 enfoques diferentes. En primera parte surge el cuestionamiento: ¿cómo se producen las emociones? Aquí entra el enfoque neurocientífico. Indudablemente, el cerebro ha sido el órgano más enigmático para el hombre.
Todos los procesos del cuerpo humano se relacionan de una u otra manera con la actividad o la inactividad de las neuronas. Desde tiempos prehistóricos, la raza humana ha demostrado interés en saber qué contenía el cráneo del individuo y la importancia de la función cerebral al atribuirle el almacenamiento de las emociones. Para la neurociencia, las emociones aparecen en el momento en el que el organismo emite una necesidad debido a la detonación de un agente o situación interna o externa. Son sensores que detectan que algo se modifica y motivan a ejecutar una acción y movilización dependiendo de los recursos que tenga el individuo. Son también traducciones del entorno y de la información que se percibe. En este sentido, las emociones son fenómenos de sobrevivencia. Para la neurociencia, el objeto de estudio de las emociones es el cuerpo con su cerebro y su sistema musculoesquelético. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta: ¿qué sucede en el organismo humano? El sistema límbico, o más comúnmente llamado cerebro emocional, tiene un papel muy importante en la aparición de las emociones. Es aquí donde las emociones tienen su base neurológica. Cabe destacar que el sistema límbico no constituye una región anatómica dentro del cuerpo, sino que se compone de una red de neuronas distribuidas dentro del cerebro. Las zonas en las que este sistema actúa son: la amígdala. Se sitúa al lado de cada hipocampo, por lo tanto hay una en cada hemisferio. Es el principal núcleo cerebral que emite respuestas de alerta, tanto innatas como aprendidas. Revisa constantemente toda la información que llega al cerebro a través de distintos sentidos, con el fin de detectar cualquier cosa que pueda influir en nuestra supervivencia. Una vez que detecta algo, manda una respuesta rápida al cuerpo que nos hace ejecutar una respuesta rápida en forma de acción. El hipocampo está implicado en procesos mentales con la memoria, tanto en la memorización de experiencias e informaciones abstractas como en la recuperación de recuerdos. Por lo tanto, aquí se guardan aquellos recuerdos de situaciones que nos hicieron sentir emociones, situaciones en las que nuestro cerebro tiene que recordar y estar alerta. La corteza prefrontal. Esta cubre la amígdala y el hipocampo. Se sabe que ambos hemisferios regulan de manera complementaria las emociones. Sin embargo, el hemisferio derecho es el que se encarga de las emociones negativas, como el miedo, enojo y la ira. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es el encargado de dominar emociones positivas y en un sentido es más racional. La corteza prefrontal es la parte que nos hace tomar decisiones razonables en cuanto a la emoción que aparece en ese momento. La corteza orbitofrontal es una estructura que sirve de cauce de las órdenes emocionales hacia zonas del lóbulo frontal que se encarga de planificar y crear estrategias. Esta corteza actúa como un filtro, dejando pasar aquellas señales que definirán los objetos de nuestras acciones. Todos esos procesos que nos llevan a sentir y ejecutar acciones en base a las emociones influyen en los ámbitos psicológicos y académicos que veremos a continuación. Las emociones para el enfoque psicológico son una experiencia afectiva, en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta. El primero es cognitivo-subjetivo, el segundo es conductual-expresivo y el tercero es fisiológico-adaptativo. Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y de diferente cualidad. Podemos convenir que la reacción emocional es algo omnipresente a todo proceso psicológico. Todas las emociones tienen una función. Para clasificarlas, Freud las divide en tres. Emociones adaptativas.
Son todas aquellas emociones que preparan al organismo para que ejecute eficazmente una conducta mediada por las condiciones ambientales, además de que movilizan la energía necesaria y dirigen la conducta del individuo. Por ejemplo, el miedo dirige la acción de protección, la ira a la destrucción, la tristeza a la reintegración, la confianza a la afiliación, el asco al rechazo, la sorpresa a la exploración, y así muchos ejemplos entre otros. Emociones motivacionales. Hablar de emoción y motivación nos lleva a una estrecha relación. La emoción hace que la conducta motivada tenga mayor energía y fuerza. Una conducta cargada emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. La relación entre motivación y emoción no se limitan al hecho de que en toda conducta motivada se producen reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia determinado objetivo y hacer que se ejecute con intensidad. Podemos decir que toda la conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de unas conductas motivadas y no otras. Emociones sociales. Son todas aquellas que nos permiten tener relación con otras personas, además de que facilitan la aparición de conductas apropiadas y predecir el comportamiento asociado a ellas. Emociones como la felicidad favorecen las relaciones interpersonales, puesto que las personas pueden llegar a sentir confianza en alguien que refleja emociones positivas. Por otro lado, emociones como la ira o el enojo pueden generar respuestas de evitación y confrontación con otros individuos. Aquí entra en juego la autorregulación emocional y otros aspectos que no solo sirven en el ámbito académico, sino en otros aspectos de nuestra vida. Entendido lo anterior, para el enfoque pedagógico, las emociones son un factor importante para el desempeño académico del alumno, pues están íntimamente relacionadas con los procesos de aprendizaje, pueden favorecerlos u obstruirlos. Como ya se mencionó antes, aquí entra en juego y toma un papel importante que los alumnos aprendan y apliquen la autorregulación emocional, además de que toma factor importante el rol del docente, pues es quien va a brindar habilidades socioemocionales que son herramientas a través de las cuales los alumnos van a poder entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsablemente. Para comenzar la educación socioemocional, solamente se va a desarrollar a partir de una convicción por parte de las personas que la tienen que poner en práctica. Es importante que la educación socioemocional sea constante y perseverante para llegar a obtener resultados. La educación emocional es un proceso a través del cual podemos incorporar en nuestra vida una serie de aptitudes, habilidades, conocimientos y valores que nos permiten conocernos, regularnos, establecer interacciones con otros, desarrollar empatía, colaboración y también nos permite tomar decisiones importantes y de manera autónoma. La educación socioemocional se divide en 5 grandes competencias que son 1. Autoconocimiento. Es la capacidad de conocernos, conocer nuestra identidad y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. 2. Autorregulación. Tiene que ver con regular nuestras emociones para alcanzar alguna meta en particular. 3. La empatía. Tiene que ver con la capacidad de establecer relaciones con otras personas a través de ponernos en sus zapatos y entenderlos. 4. Colaboración, que implica aprender a escuchar a otros,
comunicarnos y resolver conflictos para obtener metas en común. Y 5. La autonomía. Es la toma de decisiones que tengan sentido, pero que sean buenas para nuestras emociones y el bienestar de los demás. Nuestro papel como docentes y padres de familia está en enseñar todas estas cuestiones a nuestros alumnos e hijos y ayudarlos día a día a autorregularse principalmente, ya que la regulación emocional nos lleva a un mayor estatus económico, salud física y mental, a una mayor calidad de vida, éxito profesional, mejores relaciones de pareja, seguridad, menor respuestas impulsivas, nos lleva al éxito académico y nos ayuda en materias como lectura y matemáticas. Todo este éxito es debido a que la autorregulación de las emociones nos permite focalizar la atención en una sola cuestión. Por ejemplo, al estar en clase, nos permite poner atención a lo que el docente está impartiendo y así tener mayor aprendizaje, lo que nos lleva al éxito. Para ello, en nuestro papel como docentes y nuestro papel como padres de familia, debemos enseñar técnicas como relajación por medio de la respiración, pero atendiendo cuestiones como saber que pasamos a tener un rol de guía, por lo tanto, debemos ponernos al nivel del alumno, generarles esa confianza y no dar impresión de ser superiores a ellos, es decir, no dar mandatos, sino hacer a los niños parte de todo su proceso. Debemos dejarlos participar activamente, pues es así como generan mejores conocimientos, aplicándolos en sí mismos. Debemos hacer que nuestros niños integren las rutinas a su vida diaria, pues la educación socioemocional debe ser una forma de vida. Como futuros docentes y padres de familia, tenemos que tener en cuenta que el niño puede tener momentos en los que sienta emociones tan fuertes que no va a poder controlar. Debemos emplear un rinconcito de paz, donde el alumno se sienta protegido y contenga elementos que puedan distraerlo y traerlo de vuelta a la tranquilidad. Y a todo esto, ¿por qué es necesaria la educación emocional en la familia y en la escuela? El estudio de las emociones ha adquirido un importante desarrollo, tanto en el ámbito de la psicología como en el educativo. Hasta tal punto, esto es una realidad que en los Estados Unidos se ha propuesto como objetivo educativo indispensable el aprendizaje de las habilidades emocionales que aseguren un desarrollo saludable en la adolescencia. Dichos programas, con una importante trayectoria, han conseguido resultados prometedores en aspectos tan importantes como la reducción del consumo de sustancias adictivas, el descenso de comportamientos agresivos en clase, menor consumo de alcohol, tabaco y menor porcentaje de conductas destructivas y antisociales. La mayor parte de las conductas se aprenden, sobre todo de los padres, de los profesores y de las personas que rodean al niño. Para conseguir que el niño aprenda a manejar adecuadamente sus emociones, es necesario que los padres y profesores cuenten con la suficiente información como para poder regular, controlar sus estados emocionales y facilitar que los niños los aprendan y desarrollen. ¿Cómo se puede desarrollar la educación emocional en los niños? Antes de comenzar a desarrollar estrategias de aprendizaje de las diferentes habilidades emocionales, es necesario destacar algunos aspectos generales que resultan de vital importancia en el aprendizaje emocional. Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los adultos les enseñen y practiquen con ellos. Dichas habilidades se puede aprender aprovechando cada momento cotidiano en el hogar o en el aula. Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas. Es importante que el niño aprenda a expresarlas de acuerdo con el momento, la situación y las personas presentes. Reforzar la idea de que todas las emociones son necesarias. No existen emociones buenas o malas.
Transmitir al niño que todos podemos aprender muchas cosas que nos ayuden a guiar y expresar nuestras emociones. Aclarar que no podemos evitar las emociones. A veces, ante emociones que nos producen malestar como el enfado, el miedo o la tristeza, intentamos hacer cualquier cosa para dejar de sentirlas. Incluso cuando somos adultos, también lo hacemos. Sin embargo, esto no funciona. Es importante reconocer como padres y docentes la manera en que las emociones afectan a los niños y que nosotros somos causantes de esas emociones la mayoría de las veces. Y debemos tener cuidado. Muchos niños y adolescentes se dejan guiar por estas emociones.